una tos horrible que arrastro durante meses. 4 doctores me diagnostican cosas que no creo. Decido ir a un quinto. Le pido exámenes. A la semana siguiente recibo los resultados. Tengo 1, una hernia hiatal. 2, un soplo en el corazón. 3, un tumor de 25 centímetros. Voy al hospital, entrego los papeles. El doctor los mira y dice: Pedro, te vas a morir. Así comienza el libro de Pedro Ruminot, que se llama Muerto de risa, donde él cuenta en el tono y al estilo Pedro Ruminot su experiencia después de haber superado un cáncer. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días. Muy bien, Cecilia. Un poco agitado porque... Sí, venía corriendo. Sí, venía corriendo y nada, se me puso la piel de gallina cuando leíste eso. ¿No? Es raro como que te lean algo que escribiste y que también es súper personal. Es súper personal y es súper cierto. Sí. Entonces, eso es lo que más nos puede escandalizar. Yo sé que tú has tomado todo esto con mucho sentido del humor y que es muy importante el sentido del humor cuando uno le toca enfrentar situaciones difíciles como esa. Pero, ¿sabes? Yo, aparte de reírme, sobre todo me indigné con este tipo de... ¿Cómo es posible, dije yo, que todavía haya médicos que sean capaces de decir esas barbaridades? Sí. Y hay otras anécdotas o historias que El realmente... doctor Vallejo. Sí. A ver, cuéntalas tú un poquito, porque si no van a decir que yo estoy inventando. Claro. No, el doctor Vallejo era un doctor que estaba haciendo la práctica en el hospital y venía en la ronda de practicantes y claramente era como el más malo de todos los doctores. O sea, el que menos sabía. Como que todos lo miraban un poco menos, un poquito chico, gordito, moreno. Y hago un poco de chistes con eso. Sí. Y él en un minuto llegó a la conclusión de que el tumor que tenía yo, que como siempre sale, solo sale en los testículos en realidad. Yo lo tenía en el pecho, él me quería cortar los testículos. Entonces, él llegó a esa conclusión solo y tomó la decisión de ir y decirme. Sí, a ver, cuando yo leo esta frase, Pedro, después de un largo análisis y comparando otros casos históricos con el tuyo, he decidido cortarte los testículos porque son tus testículos las que hacen crecer el tumor que cubre tu pecho. ¿Así textual te dijo? Textual, incluyendo los otros nombres que le puso a mis testículos. Sí, bastante vulgares, por eso no los quería decir. Y tú le dices, pero no deberían hacerme un examen para corroborar eso, y él dice, no es necesario, Pedro. Sí. Él estará al tanto que esto que estás contando está ahora que es público. No sé, nunca más lo vi, pero una vez me mandó un mensaje por Facebook que estaba muy contento que yo estuviera sano, pero no le respondí, porque lo pasé muy mal por culpa de ese doctor. No pongo el nombre, pero sí el apellido. Bueno, en un momento me dijo que me tenía muy buenas noticias. Tengo una noticia. Y dije, o sea, no fue muy buena noticia la verdad. Tengo una noticia, ¿cómo fue? Tengo una noticia increíble, algo así. O, ¿qué doctor? Yo pensé que me iba a decir, estás sano y estás bien. No, hoy en la noche te vas a morir. Notición fue. ¿Cómo? Te vas a morir hoy, el tumor es tan grande que va a tapar la tráquea, así que hoy en la noche te mueres. Y quedé en shock y me puse a llorar. ¿Pero hablaba en serio o él hacía como un juego de ironía para...? Yo con los años he pensado que quizás él quería ser como el doctor de los Simpsons, como quería hacer chistes, humor negro, quizás de repente subirme el ánimo, no fue la mejor manera, pero yo creo que hablaba en serio. ¿Y tú qué hiciste? Yo generalmente reaccionaba como quedando en shock y luego llorando, pero después diciendo, no puede ser, no me va a pasar esto, o no me van a cortar los testículos, o no me voy a morir hoy en la noche. Por suerte siempre llegaba el jefe del lugar, del pabellón, de donde estábamos todos internados, pues estaba en una sala común. ¿Dónde era esto? En el Instituto Nacional del Tórax. Y ahí llegaba él como el jefe y me decía, no, en realidad, no te preocupes, de verdad, estás súper equivocado. ¿Y por qué no lo echaban? No sé, estaba haciendo la práctica. Ajá. Eran todos jóvenes, eran todos como, incluso yo creo que de mi edad o un poquito mayores. No, éramos como de la misma edad. Ahora, ¿cómo fue que decides escribir un libro sobre esto? O sea, bueno, en alguna oportunidad me lo has contado, pero vuelve Sí. a contarlo. ¿Y en qué te ayuda? ¿Qué quieres lograr con esto? Yo, cuando estaba en tratamiento pensé en un minuto grabarlo. Iba a grabar todo el proceso, cuando supe.
Pero después me di cuenta que era demasiado crudo después ver ese material demasiado fuerte. Entonces, Grabarlo con imágenes. Sí, es como una especie de documental. Pues yo estaba seguro que me iba a salvar. Entonces yo después iba a mostrar esto y decir como... Pero pese a todo esto yo me salvé, que sí. Tenía tanta seguridad que iba a salir de eso que lo quería grabar. Pero después dije, es demasiado fuerte que hay un camarógrafo o alguien registrando todo este proceso, porque de verdad es muy complicado, es muy íntimo, muy doloroso, sobre todo para los que lo rodean a uno, que preferí no hacerlo. Y me guardé esta historia durante años y esperé cuando fuera el momento indicado. El año pasado me dieron el alta de... O sea, nunca te dan el alta completa, tenés que hacer un examen, tenés que hacer un examen una vez al año, pero un alta de no estar cada 3 meses, ni haciéndote escáner, ni toda cantidad de exámenes bien horrible. Para mí me odiaba hacer escáner, de hecho prefería una quimio antes que un escáner. ¿Por qué? Porque por el resultado. Por el resultado, claro. Esa angustia de esperar qué va a decir el escáner. Exacto, y además soy alérgico al yodo, entonces... ¿Ya? Entonces me complicaba mucho, me dieron como convulsiones, no, era todo bien complicado, pero me dieron esta alta el año pasado, a fines del año pasado, y me sentí como tan liberado también, sentí que esta historia la tenía que sacar afuera y la tenía que contar sí o sí, porque quiero sobre todo que la lea a las personas que o tienen un familiar enfermo o que están enfermos, o un vecino o un amigo, y que de un modo u otro les pueda servir. Siento que cerré la etapa de estar enfermo y paso a otra etapa de tratar de ayudar lo más posible a la gente que está enferma. Entonces como que, bueno, empecé a trabajar con el Instituto Nacional del Cáncer, en todo lo que me llamen, bueno, este libro, y así espero ir sumando cosas. Ojalá algún día llegar a tener una especie de fundación para acoger a los niños de regiones que vienen a hacerse las quimios a hospitales acá en Santiago. Espero ir creciendo hacia ese lado. Estamos conversando con Pedro Ruminot. Ahora, mientras vas contando, también tienes como unas especies de monólogo. De monólogos. Es que se me ocurrían a medida que... Esto es bien raro porque la primera quimio fue el día después del estreno del programa. Entonces a medida que me iban pasando... La comedia. Claro, a medida que me iban pasando cosas, yo escribía rutinas y las estrenaba en el programa. Entonces como más o menos las rutinas que aparecen ahí son súper ligadas a la enfermedad. Ahora, hay que, por un lado uno puede decir, bueno, qué valiente ir al programa, al Club de la Comedia, y hacer estos monólogos sobre algo tan duro que estabas viviendo, pero al mismo tiempo era como una terapia. Sí, totalmente. O sea, yo creo que me salvó mucho seguir trabajando. Me ayudó muchísimo seguir trabajando. O sea, quedarme postrado en la cama. Creo que no pasé más de 2 días en cama, al menos en mi casa. Cuando estaba internado sí, pero seguir trabajando fue fundamental. Y a pesar de, por ejemplo, el segundo capítulo, que fue el capítulo donde se presentó a prensa el programa, yo grababa grababa mi monólogo. Por ejemplo, me subía, hablaba 1 minuto y decía, ¿me pueden esperar un segundo, por favor? Iba al baño, vomitaba, volvía y seguía haciendo mi monólogo. Y los periodistas como, ¿qué pasa? Y ahí les dije, lo que pasa es que estoy haciendo la estar pelado no es una decisión estética. Claro. Se me cayó el pelo. De hecho, hay un capítulo que se llama El comediante más feo del mundo y dice así, sin pelo y sin cejas. Así hice mi primer show en vivo después del estreno del programa que me estaba haciendo famoso. Sin pelo y sin cejas me subí al escenario. El lugar estaba repleto. Todos, por supuesto, me miraban y yo solo pensaba una cosa. Me están mirando porque soy el ser más feo que han visto en su vida. Pelado completamente, hinchado por las drogas y tapándome con un sombrero. Sí. Ese es otro momento también fuerte, el tener que asumir públicamente esto del no tener, del estar pelado y todo lo demás. ¿Cómo reaccionaba la gente y qué te parecía a ti la reacción de la gente? Me acuerdo que en esa época estaban de moda, en el 2007, estaban de moda como los Pokémones. Y me invitaron al diario de Eva como de jurado. Siempre invitaban a gente del canal para ir de jurado. Y tenía que promocionar el programa y eran como los primeros capítulos. Y yo estaba pelado sin ceja. Y todos los niños del público me gritaban, nada así, nada así. Y yo como, ¿cómo les explico que tengo cáncer? Ya, filo, me aguanto. Era rara la reacción de la gente. ¿Y por qué no decir que tenías cáncer? ¿Porque tú crees que la gente le choca? No dicen la palabra, no dicen cáncer. Dicen, por ejemplo, hasta el día de hoy, la gente, te digo todo el mundo, por ejemplo, que estaciona autos, todo. ¿Y cómo está de eso que usted tuvo, de esa cosa, eso? Estoy bien de cáncer, les digo yo. Está todo bien, está todo controlado. Ya, porque eso es complicado, eso.
nunca lo dicen, les cuesta mucho a la gente. Que hay mucho miedo, porque Sí. es una enfermedad también muy, muy maldita. Es muy ¿ah? maldita y muy cara. Sí, que además nos ha llevado gente tan querida, Así no es. solamente, bueno, amigos, todo eso. Uno puede llegar a tenerle mucha rabia a esa enfermedad, pero también recordemos que yo creo que muchísimos son los que se recuperan, como en el caso tuyo. Claro. Muy brevemente, entonces, tú tenías un cáncer que nació en los testículos, pero se fue al pecho. Sí. ¿Y a dónde? Al mediastino. Al El mediastino. mediastino está el corazón. Ya, el mediastino es algo que yo supe con los años, muy vieja ya que lo que era el mediastino. Ujú. Y es bien complicado porque es un lugar donde no se puede meter bisturí, ¿no? Claro. Es muy complicado porque, bueno, este es un tumor que solo nace, que aparece en los testículos, aparece después, se va al mediastino, el mediastino posterior crece y toma la aorta y la arteria pulmonar. Tenía 25 centímetros y apretaba la arteria pulmonar y la aorta. Entonces tenían que hacerme muchas quimioterapias para que esto bajara. Ujú. Entonces era un cáncer, según lo que me dijeron los doctores, único. Cada 10 años se da en el mundo. Mm. Y los que habían sobrevivido no duraron muchos años. Entonces Chuta. es bien complicado el tipo de cáncer y tampoco sabían muy bien cómo enfrentarlo y mezclaron un montón de drogas y gracias al doctor Humberto Cerda y la doctora Berta Cerda del Instituto Nacional del Cáncer que llegaron a la conclusión de cómo tenían que hacer mi tratamiento. Mm. Y me dieron una droga que, según el doctor Cerda, me salvó, se llama platino. Así que... Que platino cuesta como mínimo 1,5 palo, ¿no? Sí. Cada bolsita. cada bolsita. Yo ¿Qué? hice como... entre las ambulatorias y los ciclos, yo creo como 42. ¿No es el Six Platino? ¿Cómo se llama? Platino, bueno, Platino, algo así ya. platino, sí. Pero lo curioso también que en esta historia que cuenta Pedro Ruminó de su experiencia después de haber pasado por este cáncer, dice que no es la primera vez que está cerca de la muerte. Y cuenta una historia y dije, no, o sea, si ya no te moriste con eso, o sea, olvídalo, no te vas a morir más. ¿Ah? Porque casi se ahoga. A ver, cuenta tú. Cuando tenía 14 años, estaba en el Tabito, me llevó el mar, no sabía nadar, y de ahí no, solo recuerdo haber gritado como auxilio, y después desperté ya con oxígeno. Lo que me cuenta mi familia es que fueron a ver quién era el que se había ahogado, porque toda la playa fue a mirar, y todos mirando y diciendo, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedrito? ¿Dónde está Pedrito? ¿Dónde está Pedrito? Y de repente miran y me reconocen solo por el traje de baño. Había tragado tanta agua, estaba tan morado por el frío del agua, que no me reconocieron. Empezaron a hacer ejercicios para que volviera, para, ¿cómo se dice? Resucitar. No, Sí, ¿no resucitar? sí, ¿Sí? para, lo Reanimación. 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 Me creía Jesucristo ahora ya. Claro, Y ahí volví, me cuentan, pero yo no me acuerdo. Pero vi mi vida en un minuto, vi el túnel, vi todo eso. ¿En todo eso que serio? dicen, sí. No, Te lo ya, juro. Pedro, le estás poniendo. No, te lo juro. Todo eso pasa. Entonces la viste todas las veces, porque después dice, no es la primer acercamiento con la muerte. En la adolescencia, una micro chocó un semáforo, Sí. lo botó y yo quedé en el medio. Sí, hay anites en la Alameda. Pero no te pasó nada. No me Ahí, pasó pero nada. escapaste de por Quedé un- ahí al medio, formó un triángulo raro y quedé ahí al medio. Y todo el mundo se acercó, porque la Alameda ahí donde está el paradero para tomar la micro Maipú. Todos, ¿está bien? Sí, estoy bien, no pasó nada. Ya. En un momento, cuando ya estaba ahí en el tema del tratamiento y todavía estaba con el miedo y todo, Pedro Ruminó le dicen, ¿cree en Dios? Y él contestó, no sé. Y ella le dice, en una situación así es mejor que crea, tome. Y le pasó el rosario. Sí, la señora Laceo, Sí. Sí. A partir de ese momento, ¿crees? totalmente. ¿Por qué? Mira, yo me iba todas las noches, después de eso, a la capilla del Instituto del Tórax, donde estuve internado harto tiempo, o sea, muchas semanas, y que apareciera ella en la noche, me trajera ese regalo, no sé, yo creo que son manifestaciones de Dios. No tenía por qué venir a esa hora, no tenía por qué traerme un rosario, si ella estaba ahí trabajando, haciendo su pega, ella estaba preocupada por mí, sin saber quién era yo. Siento que esas son manifestaciones de Dios. Dios se manifiesta de esa forma. Y poco a poco mi fe fue creciendo y aumentando mucho. Creo que, o sea, yo no voy a misa,
no lo hago. Pero, por ejemplo, mi novia me dice así como, ya parece canuto. Yo me río porque es un tema para mí, es muy importante la fe. Fue muy fundamental, creo yo. Me ayudó mucho, sí. Y me encomendé al Padre Hurtado y hasta el día de hoy hago mandas al Padre Hurtado y le pido cosas para otras personas. Y no, creo mucho en Dios. Tuve obviamente una crisis de fe, yo creo que por tonteras, la adolescencia, esas cosas que uno lee un par de libros y cree que sabe mucho y pierde como la fe, entre comillas, pero la recuperé totalmente. Además, la fe, ¿cómo no va a necesitar ayuda? Por ejemplo, cuando dice, me fui del Instituto Nacional del Tórax con un diagnóstico pésimo. No había solución, ninguna. Me dejaron salir simplemente para que pudiese morir en mi casa. Después más adelante dice, caminé por Mata, iba desesperado, lloraba de angustia, pensando en que no sería capaz de esperar. Bueno, en fin, o sea, son momentos muy difíciles, sí, que solo se viven con uno mismo, consigo mismo, ¿no? Claro, yo me acuerdo, estaba ahí en Avenida Mata y entré a una iglesia que está ahí cerca, ya de Vicuña Maquena, de Portugal, más bien. Y ahora, siempre que paso por ahí, me sonrío, me acuerdo, como que hay un montón de momentos marcados que no se me borran de la cabeza. Y ese es uno, que entré a la iglesia, recé, pedí, y pasaron muchas cosas, como siento yo, milagrosas, entre comillas, como de tratamiento, como que un primo, por ejemplo, un primo mío que vivía en Recoleta, él me llevó al Instituto Nacional del Cáncer, pero primero me llevó de un doctor en su consulta privada, él me derivó para allá, como que siento que se formó una cadena de gente ayudándome que es bien milagrosa. El último show de Pedro Ruminot. En el monólogo final me despedí de todo el mundo y agradecí. Tenía miedo, muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque lo iban a operar. Y también ese es otro capítulo increíble, cómo lo vas describiendo, lo que significó. ¿Dónde quedó la sierra circular? Sí. A ver, ¿qué te imaginabas? Me iban a operar. Me acuerdo, estaba como que me depilaron el pecho para poder operarme, me operaron a corazón abierto y viene mi papá, no sé por qué, entró y dice, chao hijo, como que no alcanzó a despedirse y ya me ponen como la epidural, que además encima se equivocaron, me la pusieron mal y me lo tuvieron que volver a poner. Y yo ya estaba, sí, es terrible. Y ya está. Tú sabes que las mujeres cuando vamos a tener guaguita nos ponen eso, claro. Para ahora entiendes, ¿no? Claro, ya. No, 2 veces. 2 veces lo entiendes, ya. Y escuché, ¿dónde está la sierra circular? Y como que reacciono y me imaginé que me iba a con una sierra estas gordas, estas redondas, así como para cortar metal. Y como que trato de decir, no, y caigo ya, y después ya desperté. Bueno, Pedro Ruminot, este libro es otro de los que se presenta en la Feria Internacional del Libro. Esto es mañana. Y lo presentas tú. Y lo voy a presentar. Yo voy a tener el gusto, el placer de estar con Pedro ahí en la Feria Internacional del Libro a las 8 de la noche en la sala B. Creo que es como Otras Miradas, algo así. Esa, se llama. Salón B, Otras Miradas. Exactamente. Vamos a presentar juntos entonces este libro que se llama Muerto de Risa. Que es un libro para compartir, donde él cuenta su experiencia de cómo vivió este cáncer, cómo salió de él y cómo se puede reír uno también de todo esto. Además, si no se ríe Pedro Ruminot, ¿quién pues? Que está grabando el Club de la Comedia, que vino corriendo por eso. Te agradecemos mucho que hayas llegado. No, gracias por la invitación y la paciencia. Ya, y nos vemos mañana entonces. Están todos invitados y el libro ya está a la venta en la Feria Internacional del Libro, Ediciones B. Que te vaya muy bien, Pedro. Muchas gracias, Chau, chau. Hasta mañana. Hasta mañana.